historia que es un principio por el cual opera Dios, y eso es cierto en cada uno de estos principios. Se lo daré a continuación para que lo escriba, y no lo olvide porque estaremos hablando de este tema. Los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Así que esos momentos tienen un límite, tienen un propósito, y es un propósito muy específico. Durarán solo el tiempo necesario para Dios lleve a cabo su propósito, y no siempre conocemos su propósito para nosotros. Entonces pensamos, Dios, ¿por qué permites que esto no suceda? Parece ser tan inútil y absurdo. No veo cuál es el motivo de esto. Estoy sufriendo, siento dolor, y tú permites que siga. No lo vemos, pero Dios sí lo ve, porque ve nuestra vida de principio a fin. Así, bueno, que en este mensaje quisiera ilustrar esta verdad mediante la vida de José, porque desde su adolescencia, sus días sombríos comenzaron en la adolescencia y duraron 13 años muy sombríos. Así que le invito a buscar el libro de Génesis y vamos al capítulo 37. Quisiera hablar un poco del contexto de lo que sucedió en su vida para que veamos cómo todo se relaciona. Capítulo 37, desde el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces comienza hablando de José, porque esta es una historia impresionante. Comienza así. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, este es el otro nombre de Jacob, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. También la conocemos como la túnica multicolor. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que vivía en una atmósfera de puro odio. Recuerde que eran 11 hermanos. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Yo creo que no les hubiera contado esa parte, creo que no lo hubiese hecho. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ese fue un viaje muy desafortunado el que emprendió. Lo que quisiera que veamos con este contexto es lo siguiente. Este joven desde los 17 años pasó por momentos muy sombríos en su vida. Quisiera que pensemos en la clase de momentos que él pasó. Dijimos que pueden ser momentos, horas, lo que sea. Primero que todo, creció en un hogar donde lo odiaban. Sus hermanos le tenían celos porque su padre mostraba favoritismo. Le hizo una túnica multicolor. Era el preferido de su padre. No era su culpa. Lo odiaban. Dice 3 veces que lo odiaban. Estaban celosos y lo odiaban. El entorno en el cual creció era un ambiente de puro rechazo. Así que va a ver a sus hermanos y ellos dicen, estamos cansados de él, deshagámonos de él, y deciden matarlo. Dicen, lo mataremos, luego derramaremos la sangre de un animal y la pondremos en su túnica de muchos colores y lo llevaremos a nuestro padre y le diremos que una bestia lo mató. ¿Qué hicieron?
lo echaron en una cisterna. Allí se quedó un rato, no mucho tiempo. Luego pasó una caravana y pensaron, ¿por qué no lo vendemos? Más vale ganar algo de dinero por él. Vendámoslo a esos mercaderes. Así lo vendieron a esa caravana ahora. Sus hermanos lo odiaban. Luego lo separaron de sus padres. Ahora iba camino a un lugar desconocido. Cada vez más se alejaba de su hogar y se sentía aún más solo y más rechazado. Cada vez más rechazado. Sin duda, más y más temeroso sin saber qué le sucedería. Así que al llegar a Egipto, los mercaderos lo ponen en venta y lo vendieron como esclavo. Y sucedió que, por la gracia de Dios, lo compró Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Lo llevó a casa como esclavo. Naturalmente comenzó con el trabajo pesado, que debe de hacer, tal vez pensando en la túnica multicolor que tenía y cómo sus padres cuidaban bien de él. Ahora limpiaba pisos y hacía el trabajo pesado. Pero lo hacía muy bien y después de un tiempo, Potifar lo observó y pensó, él es muy disciplinado en lo que hace, no se queja. ¿Qué tiene de especial este joven? Así que después de un periodo de tiempo, pone su casa, toda su casa, bajo la autoridad de José. Él cuidaba todo, todas las cosas las dejó en sus manos. Pero José se esmeraba. La Biblia dice que fue todo un éxito con Potifar, pero era un joven muy apuesto. Entonces la esposa de Potifar comienza a fijarse en él y a codiciarlo y hace todo lo posible por seducirlo, pero él no se deja y responde, ¿cómo podría hacer eso si su esposo me ha encargado todo en su casa y confía en mí? Y le dije no. Pero ella lo engaña y le tiende una trampa. ¿Qué sucede cuando ella le cuenta a su esposo? Naturalmente, él le cree a ella, aunque pienso que tal vez tuvo alguna duda porque si ella fue así con José, lo más probable es que buscaba a otros también, pero eso no es relevante y Potifar no pudo hacer nada, sino encarcelarlo pensando en esto. Lo mandan a la cárcel. El jefe, el capitán de la guardia de Faraón, y va a la cárcel como un criminal por tratar de seducir a la esposa del capitán. Está en la cárcel y sabe que será olvidado, encarcelado. ¿Por cuánto tiempo estuvo en la casa de Potifar? No sabemos. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? No sabemos. Pero una cosa es segura, no es en la cárcel, pero otro pasaje dice que estaba en cadenas con grillos en sus pies. Imagínese cómo lo trataban cuando llegó a la cárcel. Canalla, criminal. Imagínese la clase de angustia por la que pasó. Pero, a pesar de todo eso, después de un periodo de tiempo, el jefe de la cárcel lo observa y nota su actitud y su reacción. Al poco tiempo, lo pone a cargo de la cárcel. Así que donde quiera que José iba era un éxito en todo lo que hacía. Alguien dirá, bueno, eso no estaría mal, pero un momento está en la cárcel. Bueno, es decir, en un calabozo, un lugar indeseable. Luego, el copero y el panadero son encarcelados. El copero y el panadero de Faraón van a la cárcel. Cada uno tuvo un sueño y comienzan a hablar. José les dice, permítanme interpretar esos sueños. Entonces interpreta los sueños, que uno de ellos sería restituido, el otro decapitado. El copero sería restituido y el panadero sería decapitado. Así mismo sucedió. Entonces José le dijo al copero, cuando regreses, menciona a Faraón, dijo que interpreté este sueño y recuérdame. Le contestó, seguro lo haré, pero lo olvidó. ¿Cuánto tiempo pasó? Tal vez un par de años. Pero el tiempo de Dios así es que un día en la cárcel alguien se le acerca y le dice, tienes que afeitarte y tenemos un cambio de ropa nueva para ti, ropa limpia, sígueme. ¿De qué se trataba todo eso? Usualmente para ejecutar a la gente no le hacían vestir ropa limpia. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Lo llevaron a Faraón y conocemos el resto de la historia. Faraón le dice, tuve unos sueños y me han dicho que interpreta sueños. Era el sueño de los 7 años de abundancia y 7 de hambre. José interpretó el sueño de una manera tan impactante que Faraón, siendo José hebreo, joven hasta cierto punto,
Ya tenía unos 30 años y había vivido como esclavo. Pasó su vida preso como un criminal, quien fue encarcelado por tratar de seducir a la esposa de Potifar. No tenía nada a su favor. Pero Faraón le dijo: no he hallado esta sabiduría en ningún lado. Estás a cargo, segundo en mando, lo que diga se hará. Así que te nombro primer ministro. Lo que José decía en Egipto se hacía. Pero por 13 años vivió una experiencia sombría tras otra. Días sombríos, pruebas y adversidad. La mayoría pensaría, bueno, pareciera que Dios pudo haber resuelto todo en un par de años. No. Hay algo importante que no queremos perder de vista. Tomó 13 años. Ahora, quizás muchos estemos pasando por esos días sombríos en nuestra vida. Sentimos y tenemos las mismas preguntas que tuvo el Dios. ¿Por qué me permite que esto me pase? He sido cristiano desde hace tiempo. Trato de hacer lo correcto. He tratado de obedecerte. O tal vez digamos, Señor, sé que no he sido lo que debiera ser. Sé que me he descarriado. Sé que me he alejado de ti. Quizá lo expresamos de otra forma, pero son las mismas dudas. ¿Por qué Dios permite esas cosas en mi vida? Así que si está pasando por uno de esos tiempos sombríos en su vida, ahora, mucha atención, porque Dios tiene una respuesta bíblica, verdadera y eterna para todo eso. Así que todos hemos pasado por días sombríos en la vida. A veces pienso que quizás son tan oscuros como una sombra. Pero hay momentos que son completamente negros como la medianoche. No vemos esperanza, no sabemos cómo Dios nos sacará de eso. Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios en esos momentos? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir esos días sombríos, esos valles de adversidad por donde todos pasamos en algún momento? Mucha atención. Dios tenía un propósito para José. Sé que a algunas personas les es difícil creer esto. Dios tiene un propósito para usted que es tan importante para Dios como lo era el propósito que tenía para José. Usted dirá, pero mire todo.